miles de niñas que no se dejan nacer por el simple hecho de ser niñas. Y ahí estos movimientos no hablan, no dicen nada. Entonces tal vez llegamos a la conclusión que dijo María de que todo se mueve por dinero. Sí, Entonces a ver, solamente se dice yo lo que cuando, conviene. yo cuando antes he dicho, ¿entramos a hablar del debate ético o hablamos de religión? En el fondo no quería hablar del debate ético, quiero hablar de religión. Pero porque si entramos a debatir, nos van a ganar, porque los medios, primero porque no va a ser un debate honrado y sereno sobre la verdad, porque no nos van a dejar decir la verdad, ¿no? Y yo para eso lo que diría es estudiar los datos están ahí, son muy objetivos, ¿no? Se empezó en Estados Unidos, no sé, en los años 70, no me acuerdo cuándo, se empezó con los casos de excepciones y ahora son pues 1 millón de abortos, no sé cuántos son al año, es una burrada, muchísimos. En España lo mismo, ¿no? Y siempre se va más, porque en el fondo no buscan el derecho de la mujer, lo que buscan es un genocidio explícito. Es decir, ahora Hillary Clinton actualmente lo que está proponiendo en su propia campaña electoral es el aborto de niños ya nacidos, solo por el capricho de que a los padres no les gusta cómo ha nacido, ¿no? En Bélgica salió el otro día una noticia de que el 90% de los médicos está de acuerdo con el aborto después del 9 mes si han nacido con malformaciones, ¿no? Y es un suma y sigue, ¿no? Cada vez es más, ¿no? Entonces, claro que hay un negocio, ¿no? Pero básicamente lo que hay es un plan satánico, mucho más grande que todo esto. Porque yo solo, a cualquiera de los jóvenes que está ahí, os invito a hacer una prueba y es coger un vídeo de internet de cómo se hace un aborto, pensar que sois el médico y observarlo, porque están grabados los abortos, ¿no? Y durante 1 mes seguido verlo todos los días. Y si no vomitáis, lo que os ocurrirá es que vuestra conciencia se convierte en algo satánico, que hasta le dará placer o se hará indiferente hacia lo que está viendo delante, ¿no? Eso es lo que le pasa a la gente que habitualmente ve un aborto y otro cada 7 minutos, ¿no? Entonces al final te bloqueas porque es que si no te vuelves loco o acabas vomitando, ¿no? Que es lo que le pasó a Bill Johnson y a cualquier persona que da el testimonio sobre lo que es la realidad, ¿no? Entonces al final vamos a ser claros, es satánico, es mal, pero llevado a una dimensión no humana, ¿no? O sea, una persona que es capaz de decir eso, o sea, la causa que sea, da igual poder, brillo, placer, una persona que, estamos hablando de cifras muy grandes, que se tapan, ¿no? Pero eh, eh, a mí me recuerda mucho a México. Cuando estuve en México el año pasado, me di cuenta de que México, antes de ser cristiana, por ahí entró el cristianismo en América, ¿no? La Virgen de Guadalupe os conquistó a todos, ¿no? A Juan Diego y allí se hacían sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Y se adoraba a Satanás bajo formas de idolatría de religiones paganas, ¿no? Por eso la fe cristiana, que era una fe humana, fue también acogida por los pueblos indígenas, ¿no? Porque era mucho más humanizaba mucho más que hacer sacrificios humanos, ¿no? Esas pirámides que ahora con turismo, pues ahí corrían chorros de sangre, ¿no? Pues bien, esos mismos chorros de sangre hoy en día corren por las clínicas abortistas y los que están en la cúpula de esas pirámides de poder, los de abajo no se enteran, pero los de arriba son satánicos, porque saben las cifras. Igual que Hitler sabía que matar 8 millones de judíos en 4 años. Una vez yo fui a Auschwitz y cuando estás allí ves los números, a mí los números me gustan, calcular las dimensiones. A otras personas son las imágenes. Claro, en Auschwitz tuvieron que contratar a ingenieros alemanes para poder incinerar 25.000 cuerpos diarios. El que sea ingeniero que piense. Porque claro, como tengo que matar 8 millones de personas, en menos de 4 años, divido por los días 8 millones entre 365 por 3 años y te sale que al ingeniero tiene que incinerar 25.000 cuerpos diarios en el campo de concentración, ¿no? Y entonces esas cifras son satánicas.
O sea, solo alguien que ya está pasado de vueltas lo puede hacer, ¿no? Y a día de hoy, el mal en el mundo, los que gobiernan desde arriba, manejan esas cifras. Estamos hablando del 70% de los matrimonios. 700 de cada 1000 matrimonios en España están rotos. Y eso significa que 700 de cada 1000 jóvenes sufren profundamente. Pero cuando te pones a mirar cuántas mujeres han abortado, 100.000 españolas todos los años, durante 30 años. Haces el cálculo y te salen 3,5 millones, que sería sobre el 15, el 20% de la población femenina española. Las cifras son demasiado grandes para que sea una excepción. Es que, ¿y qué hacemos en caso de que la hayan violado? O sea, no voy a entrar al debate. Es satánico, es decir, el mal en esas dimensiones hay que saber que estamos combatiendo contra algo que supera la naturaleza humana y que la vuelta es volver a la gracia y a Dios. Y voy a dar un argumento para los que me estén oyendo que sean ateos, pero me lo van a aceptar. Todos en la Declaración de Derechos Humanos, todos reconocemos, todos los países, incluso Rusia, que era atea, que la vida es sagrada. La vida es sagrada, la vida no se toca. La vida no se manipula genéticamente. La vida no es una opción libre de sexo. La vida es sagrada, no se toca. Está ahí y hay que cuidarla, protegerla, preservarla. Esa máxima yo creo que todo el mundo la puede aceptar. Y destruir la vida, manipular la vida, manosear la vida en aras a la libertad es mentira. No estamos hechos para... nuestra libertad no está hecha para hacer lo que nos dé la gana. Nuestra libertad está hecha para darnos a los demás. La mayor manera de esclavitud que tenemos es ser independientes. Estar solos, eso es el infierno. La mayor manera de ser libres es ser esclavos. La Virgen María dijo, he aquí la esclava del Señor. Ser libre es tener la capacidad de decir a mi esposa, a mi novia, sí quiero, me comprometo para siempre. Y hasta que no me comprometa, no tengo sexo contigo. Ser libre es me ato. Ser libre es me comprometo. Lo otro es mentira. Muchas gracias, padre. Tengo una pregunta de una joven que dice, ¿cómo puedo sanar mis heridas para sentirme plena en el amor de Dios? Vale, heridas. Claro, en público no se puede decir qué tipo de heridas, pero todas se sanan en la oración. Todas se sanan en el sacramento de la confesión bien hecha. Pero una confesión hecha desde una experiencia de oración profunda, de oración, ¿no? A mí cuando me preguntan por María, le preguntan, había una pregunta por ahí también que decía, bueno, ¿y cómo los jóvenes podemos estar más cerca del Señor? La conversión no es un instante. O sea, lo que habéis visto en el vídeo de María, pues sí, le ocurrió una cosa muy sobrenatural, muy llamativa, una gracia tumbativa que le dio la vuelta como un calcetín. Pero María y cualquier converso que se mantenga en la fe, luego todos los días va a misa, hace oración, reza el rosario, se confiesa, vive en la gracia de Dios, se deja mirar por Dios, porque es la mirada de Cristo la que sana, la que cura. A mí, yo como he estado con niños pequeños, me gusta siempre poner ejemplos de niños. ¿Habéis visto alguna vez el niño erizo? El niño erizo es aquel que está enfadado y hace pucheros, ¿no? Y entonces tú, porque se ha hecho daño, ¿no? Se ha hecho daño golpeándose con algo. Y tú le vas a dar un abrazo y le vas a coger y le vas a querer y saca las púas, ¿no? Y dice, no, déjame, no quiero, no, estoy enfadado, no quiero. Bueno, pues muchas veces el pecado y el dolor en nuestra relación con Dios hace lo mismo, ¿no? Y la misericordia consiste en que Dios te quiere dar un abrazo, pero tú tienes que ser humilde, no ser orgulloso, porque el niño erizo es un soberbio, en el fondo, en potencia, y dejarte mirar por Cristo, dejarte mirar por Dios, dejarte abrazar por Él. Las veces que yo veo con personas que tienen heridas, por ejemplo, de aborto,
y vuelven al sacramento de la confesión y vuelven otra vez. Dios las ha perdonado. ¿Por qué no se sienten perdonadas? Porque no se perdonan a sí mismas, pero también porque no se han dejado abrazar por Cristo. Realmente tienen que abrirse a la misericordia del Señor, ¿no? No ser un niño erizo. Déjate querer por Dios, ¿no? O sea, primero, ponte a tiro, para eso vive los sacramentos, la oración, etcétera, pero luego cuando te pongas a tiro, déjate mirar por Él. No se trata tanto de que le digas cosas, sino de que Él os mira, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo en esta reunión, pues ahí está el Señor y nos mira, no hace nada, está ahí está en la capilla, ¿no? Os está mirando, os quiere, os ama, pero no dice nada, ¿no? Pero os mira. Pues siéntete así, mirado por el Señor, ¿no? Y eso sana, eso va sanando poco a poco, es lo que se me ocurre, ¿no? Muchas gracias, padre. También quería hacerle o plantearle otra pregunta. Bueno, nosotros queremos descubrir la verdad, lo que realmente esconde el aborto, que los jóvenes sepan que no es normal, que no es ninguna salida fácil porque deja heridas profundas en las madres, que se pueden manifestar de inmediato o 10, 20 años después, pero esas heridas están ahí. ¿Y cuál es la importancia de que eduquemos desde temprana edad en la castidad, padre Javier? En la importancia de la castidad, porque es que hay muchos jóvenes que ni siquiera saben lo que significa esa palabra y lo ven, y si lo saben, creen que eso es de fantasía, que eso es, o sea, que lo podrá hacer el vecino, pero yo no. Entonces, ¿cuál es la importancia de educar en la castidad? Vivir en la castidad. A ver, yo voy a intentar decir una cosa que la oí a María, porque a mí podría dar una charla de yo cura, ¿no? Pero de esas habéis oído muchas. Pero hay una cosa que a mí me dio mucha luz, María. Por ejemplo, voy a dirigirme primero a las chicas. A ver, ¿cómo os gustaría que fuera vuestro novio? ¿Qué cualidades queréis que tuviera? Y María dice siempre, María de Himalaya dice, ¿a qué elegiríais un San José? Un San José, las virtudes de San José, casto, puro, que respeta, virtuoso, ¿no? Y ahora estoy viendo algunas chicas que están sonriendo, porque efectivamente lo que todos esperáis las chicas es un San José. Y a los chicos lo mismo. ¿Cómo te gustaría que fuera la madre de tus hijos? Pues una Virgen María, una Virgen María. Y vuelve a surgir la misma virtud, que es la pureza, ¿no? La virtud de la pureza. Porque la palabra castidad, algunos la han estropeado, ¿no? Suena como a negación, ¿no? No sexo, no. No, se trata de lo contrario, es un sí, es vivir con mirada limpia, con mirada pura, ¿no? Y vamos a ser claros, a las chicas y los chicos somos distintos, ¿no? Pero los chicos caemos más en unas cosas, las chicas más en otras. Pero los chicos, cuando no viven en pureza, lo experimentáis como una cadena, pero no os atrevéis a decirlo. Es una cadena. Y muchas veces la pornografía es una cadena que engancha eso. Y entonces al final es una cadena tan gorda que uno pierde la esperanza de que pueda vivir en pureza. Eso por parte de los chicos, ¿no? A las chicas, yo tampoco sé mucho de psicología de chicas y de chicos, pero muchas veces os dejáis, entre comillas, pues con ese sentimiento de me ama, me quiere, pues decía San José María Escrivá de Balaguer, a una pareja de novios, le dijo a la novia, mira, si tú quieres a tu novio bien, tienes que tener una bofetada preparada por si el otro se propasa algún día, ¿no? Una bofetada cariñosa, pero una bofetada, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque a veces hay que aprender a decir no, ¿no? Una pareja que chantajea a la otra diciendo no me quieres porque no tienes relaciones sexuales conmigo, pues eso es chantajear, porque lo que hay que decirle es si me quieres, esperarás.
Y si me quieres, te comprometerás. Porque el amor es compromiso, el amor no es sentimiento. Y eso es lo que se me ocurriría, ¿no? Es la pureza, vivir con limpieza de alma y para poder darme al otro. Porque la sexualidad es eso, es la manifestación física de la donación al otro. Pero para eso yo tengo que tener el dominio de mí mismo. Yo conozco relaciones de matrimonios en el que no vivieron la sexualidad bien antes y tampoco la viven después, porque no son capaces de vivir en continencia, de controlarse, de ser señores de sí mismos, ¿no? Porque siguen estando atados al sexo dentro del matrimonio. Entonces, alguien que se casa y no tiene resuelto bien el problema de la sexualidad, pues lo seguirá viviendo mal dentro, porque una cosa es el amor y otra cosa es la sexualidad y otra cosa son las adicciones. Y es bueno poner el nombre a cada cosa, ¿no? ¿Cuántos matrimonios han ido al garete por la pornografía? Porque se vive mal. Y como son cosas que se ven en privado, pues no salen a la luz, ni siquiera en la confesión. Y a veces hay que ser valientes. Tengo una cadena, tengo una adicción, esto lo voy a cortar. Y entonces las relaciones luego con la pareja van mucho mejor, funcionan mucho mejor, porque el amor no es la sexualidad entendida como el hedonismo que siempre se está ahí lanzando. Vivís en una sociedad en la que os bombardean miles de veces con mensajes emocionales, con mensajes eróticos, y al final, pues eso, me creo que me ama si me voy con él a la cama. Pues no, si me amas, me esperarás, y yo quiero que te comprometas, ¿no? Que no te comprometes, pues no me quieres. Ya está. No sé si ahora te oigo. Ahora, mucho gusto. Pues quería preguntar con respecto a María, Sí. si ella estando en la clínica, la oración que muchas personas hacían tenía impacto en ella o en esa clínica, había disminución de abortos como sale en la película. No sé si me venía a la mente esa pregunta cuando escuchaba el testimonio. Vale, Anevi, a ver, cruzas dos testimonios, el de Abby Johnson, la inglesa, y el de María española. La inglesa, Abby Johnson, realmente estuvo trabajando todo el rato en esa clínica muchos años, ¿no? Y al final salió a rezar con los Provida. María es distinto porque estuvo 3 años en la clínica abortista, pero luego ella dejó eso y tuvo 8 o 10 años de vida profesional en otra cosa distinta a la enfermería, que es fisioterapeuta, hacer masajes con las manos y deportistas de élite y demás. Su vida profesional cambió. Estuvo 3 años al principio haciendo abortos como enfermera y luego tuvo una carrera de éxito de mucho éxito, de mucho dinero, pero en el otro ámbito de la enfermería, que es la fisioterapeuta, o sea, dar masajes y esto. Lo que llama la atención del testimonio de María es que las secuelas, quiero decir, voy a poner un ejemplo, si tú esto lo has hecho con 28 años, pero con 38 años te pones a correr como una loca y a hacer deporte de riesgo y el Kilimanjaro y Himalayas y carreras de 120 kilómetros y se te cae el pelo y te sientes vacía. Entonces, en aquel momento no se da cuenta, pero María luego verbaliza que mi vida es de vacío existencial, que lo necesitaba llenar con placer, con comprar cosas, con éxito, con riquezas, con toda esa vida, ¿cómo decirlo? En el fondo ese vacío existencial estaba asociado a aquel acto anterior que había hecho muchos años antes, ¿no? ¿Se entiende? ¿Te contesto? Sí, 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 ¿no? gracias. Sí. Entonces, pero quería seguir hablando contigo, porque lo llamativo es eso, que ella dice, yo hice un pacto con el demonio, dice. Es decir, eso es muy llamativo en su testimonio. Cuando estuvo en la clínica con sus 26, 27 años, porque claro, luego ahora tiene 40 y tantos, cuando estuvo al principio en la década con sus 20, 20 y tantos años, allí
hay un día que Dios le dio la oportunidad de ser consciente, cuando vio un piececito del tamaño de una uña, ¿no? Imaginaros este dedo, pero que se ven los 5 dedos, ¿no? De hecho, si tengo por ahí un pin para verlo, pero bueno. Y ella cayó en shock, se dio cuenta, fue consciente. Y le dijo la otra enfermera, ¿tú quieres trabajar en esta clínica? Sí, pues eso no es un pie, eso es un coágulo. Y ella pactó con el mal ahí. Decidió no ver que eso era un pie. Pues bien, ese acto de tapar algo que está mal y que queda en el inconsciente, se quedó toda su vida. Con 30, con 35, con 40. ¿Por qué? Pues porque luego muchas manifestaciones posteriores estaban en el inconsciente. Eso es lo que llamábamos lo del shock de estrés postraumático. Cuando yo era pequeño, la primera vez que por la noche me levanté a oscuras así, rompí un jarrón. Y lo que hice por miedo fue esconderlo debajo de la alfombra. Bueno, mi madre se dio cuenta enseguida, porque guardar un jarrón roto debajo de una alfombra, ¿no? Pero cuando pecamos, Eva hizo lo mismo. Se escondió detrás de un árbol. Yo no he sido, ha sido este. Y Adán cogió, miró a ella y dijo, yo no he sido, soy una serpiente, ¿no? Es decir, yo no he sido. Pues bien, si tú decides abortar, lo que estás decidiendo es meter un cadáver en el maletero de mi coche o meter un cadáver en mi armario. Ese cadáver puede estar 15 años ahí, pero olerá, tendrá manifestaciones en tu vida en forma de sinsentido, asco, y eso lo explica muy bien ella. Seguía teniendo tenía un cadáver en el armario. Y la clave de María es su conversión, porque si la veis detenidamente, cuando ella ve a Jesucristo y dice que estuvo 3 horas llorando, y si le preguntas detalles, pues te puedes imaginar lo que vio. Pues vio cada uno de los pecados que había cometido en su vida, los gordos y todos los jarrones rotos que tenía debajo de la alfombra, ¿no? Y eso es un regalo que le pido a Dios que nos dé a cada uno, porque es el don de iluminar nuestra conciencia y convertirnos. Y no solo a lo mejor que he abortado, sino pequeños pecados que no parecen nada, pero que a los ojos de Cristo le estás crucificando, ¿no? Cuando le dije idiota a mi hermano, cuando hice este acto de ira, eso es la verdadera sanación del corazón, ¿no? Que Cristo te lo haga ver y que tú no te excuses. Bueno, me he enrollado, perdón. Otra. Muchas gracias, Padre Javier. Tania, tenemos más preguntas. Yo quiero preguntar algo. Dime, sí, Natanael. Vale. Mucho gusto, no padre. Sí, mira, ahora mucho gusto. Veo, qué bien. Qué alegría. Natanael, pon la imagen, así te veo. Vale. Mucho gusto, padre, mucho gusto. Yo sí quería consultarle algo, pero un poco más a nivel personal. María, he escuchado el testimonio de María y dice que ella, luego que tuvo su encuentro con Jesucristo, andaba buscando cuál era su misión y casualmente se topa con usted, dice, en una iglesia y dice que a mí a nivel personal sí me deja loco y por eso, pues, teniendo la oportunidad que está usted, pues se la hago a usted. Vale. Dice que usted le pregunta a ella que si conocía a Dios y ella responde que sí, pero le pregunta a usted también que si usted conocía a Dios. A mí sí que eso me deja. Entonces, hombre, yo lo entiendo así. Ella ya había tenido su encuentro con Jesús, quería encontrar su misión. Usted también tenía encomendada una misión que era el sacerdocio, pero luego de eso, ¿qué ha pasado? Pues, o sea, ¿qué impacto tuvo ese momento en su vida ya siendo sacerdote? Y ahora que incluso es guía espiritual, pues, ¿qué tal eso? Vale, a ver, no entiendo muy bien la pregunta. Preguntas por mí, ¿verdad? Sí, por usted. Sí, claro. Vale, a ver. Yo lo que le pregunté a ella es algo que me gustaría preguntaros a vosotros. Yo me hago cura, tengo 50 años y me hice cura con 42 años.
Algunos me dicen, bueno, tu vocación ha sido tardía, eres mayor. Y yo digo, no, ha sido retardada, ¿no? porque, porque Dios tiene sus tiempos. Entonces, yo sí que es verdad que iba a misa todos los días, me convertí con 20 años y empecé a ir a misa todos los días, pero era laico comprometido, nada más. Pero hay un momento en el que yo me encuentro con Cristo resucitado, ¿no? Y es un antes y un después. Es decir, tú puedes estar en la iglesia pues porque eres cristiano, por tu tradición, porque incluso tienes un compromiso, has dicho conscientemente que sí, yo quiero ser cristiano, pero hay un momento en el que tarde o temprano Cristo va a salir a tu encuentro. No solo tú que sales a su encuentro, sino que Él sale a tu encuentro. Y todo el mundo tenemos ese momento, porque estamos creados en esta tierra para eso, para que Él en un momento determinado salga y te llame y te diga cuál es tu vocación, ¿no? Y cuando, por ejemplo, los esposos cristianos, ¿no? Saben perfectamente cuándo se encontraron con Cristo. Es cuando vieron a su mujer y se acuerdan del día y de la hora, ¿no? Si son esposos cristianos, ¿no? ¿Se acuerdan? Me enamoré de Pilar tal día, tal hora, debajo de un árbol o en el coche en la autopista. Y lo saben, ¿no? O cuando conociste a tu novia. Pues bien, con el amor a Dios es lo mismo. Y cuando se produce el encuentro es real, no es solo de cabeza. Entonces, cuando yo estaba en esa iglesia turística, una iglesia, estaba explicando la iglesia, yo a todos los que están allí, cuando me encuentro con una imagen que hay allí de la iglesia, yo les pregunto lo que os voy a preguntar a vosotros. ¿Te has encontrado alguna vez con Jesucristo así de frente? Real, vivo, resucitado en tu vida? No es una pregunta metafórica. O me mandas al manicomio, porque estoy chalado, o me tomas en serio la pregunta. Es decir, porque si no, no llevaría esto. Yo y tanta gente que se mete a conventos o a misiones, Cristo. Tú también puedes tenerlo. ¿Te he respondido? Solo si, en cuanto a eso, sí, ¿no? Porque es que a mí sí me parece interesante ese encuentro con María, que venía también de tener ese encuentro con Jesús y luego le pregunta a usted. Pero luego, luego el resto son un montón de curiosidades que tengo sobre María, pero tampoco es momento, creo yo. Mira, era muy sencillo. Y Natanael, puedes hacer preguntas. Sí, hacerlas, no pasa nada. Sí, mira, una curiosidad tonta. En aquel encuentro iba con un perro y lo que le impedía entrar a la iglesia era una iglesia turística románica de hace 1000 años, muy antigua. Como llevaba con el perro, no se atrevía a entrar, iba con una amiga. Y entonces yo cogí y le dije, ¿por qué no pasáis? Y dice, porque tenemos un perro. Y dije, pues que pase el perro también, que no pasa nada. Y así es como la conocí. Entonces la caí bien porque le dejé pasar con el perro. Y entonces ya dentro de la iglesia le hice esa pregunta, ¿no? Y entre todos los turistas, la única que contestó, yo me encontré con Cristo, fue ella, ¿no? Y a raíz de eso comenzó la amistad, ¿no? Más curiosidad. Súper. ¿Qué pasó con el esposo de María? Ella pues dice vamos a rezar por él, ¿sabes? Porque, bueno, pues porque la situación sigue igual, ¿no? Y es como forma parte de su privacidad, pues la guardamos en oración y rezamos por él y por ella, ¿no? Pero hay un testimonio muy bonito que yo os animo a todos los jóvenes a que recéis por vuestros padres, que recéis por los padres. Cada uno tendrá vuestra situación familiar, algunos será dolorosa, otros no. Pero el amor, hoy en día el gran problema que tenemos los adultos es que no estamos viviendo nuestros compromisos esponsales, ¿no? Y María lo vive de manera muy hermosa, ¿no? Porque ella sigue rezando por su esposo y sigue llevando su alianza esponsal y reza por él, ¿no? Y en España hay una frase que dice a las duras y a las maduras. En el matrimonio aquí también, dice, bueno eso es, ¿no? Y eso es
Eso es el amor. Es decir, y vosotros, los jóvenes que veis que vuestros padres se divorcian, se acercan muchos a ella y le dicen, María, reza por mis papás que se quieren divorciar o separar, porque lo sufrís. Es un acto de profundo egoísmo el que hacen muchos padres, ¿no? Porque detrás se ha metido una ideología que es, tengo que hacer mi vida, me tengo que autorrealizar, tengo que ser libre, ¿no? Es todo Satanás, o sea, es egoísmo, ¿no? Y hay que rezar por los papás cuando se les va la cabeza, pero se les ha ido la cabeza porque han dejado de rezar. Porque Jesús lo que te dice es, reza por tu esposo, reza por tu esposa. Y si mi esposo es alcohólico y tiene problemas y es violento, pues sepárate de él, porque la violencia es violencia. Pero una cosa es separarse y seguir rezando por él en la distancia, porque hay que, o sea, pero es mi esposo. El amor solo es amor cuando hay compromiso. Y ese compromiso de María hacia su esposo, y tú, si alguna vez te ocurre algo parecido, ese compromiso salva a la otra parte. A lo mejor no lo ves en la tierra, pero tu oración salva al esposo o a la esposa que ha sido infiel. Y eso es el amor verdadero, amor con compromiso. Y ese amor, cualquier chica quiere un chico que ame así, ¿sabes? Amar con compromiso, ¿no? Y a veces ocurrirá que eso, que imagínate que tu mujer bueno, pues reza. Más preguntas. Padre, yo tengo una pregunta. ¿Por qué María Sí, sentía rechazo hacia la Madre Teresa de Calcuta? porque, claro, eso es muy fácil, porque tiene que ver con la modernidad y la ideología moderna. Un enfermero ateo, la ideología moderna no entiende el sufrimiento, ni entiende el dolor, ni la cruz. Y por eso la eutanasia no tiene sentido, vamos a matarles, la vida no tiene sentido porque le matamos. En el fondo es un profundo miedo al dolor y al sufrimiento. Y entonces es no ser capaz de enfrentarse a la vida de frente, cara a cara, ¿no? Entonces la Madre Teresa de Calcuta es una mujer que no proponía la eutanasia. Lo que proponía era la doctrina católica, los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos pueden ser muy buenos y la calidad de vida de una persona puede ser muy, muy buena hasta casi al final, ¿no? Pero la ideología atea, el mundo sanitario ateo lo que plantea es la eutanasia directamente, ¿no? Y María antes era eso, lógicamente, porque forma parte. La ideología atea tiene todo el mismo pack: aborto, feminismo, eutanasia, etcétera, ¿no? Movimiento LGTB, sexualidad alocada. Muy bien, Padre, gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cómo ¿Vale? puedo dejar de sentir culpa por la propuesta del padre de mi hijo? Él me dijo que abortara para poder estar juntos. Eso me hace sentir mal como mujer y como madre. Por parte de él es un chantaje emocional, es claro. Lo ve todo el mundo desde fuera menos el chantajeado, porque no he entendido muy bien. ¿Están casados? ¿No están casados? No lo especifica, pero supongo que no. Vale, es que lo digo porque vamos a hablar en verdad. Eh, la única sexualidad bien vivida es la sexualidad vivida en el compromiso. Por lo tanto, si esa pareja es una pareja, pero no están comprometidos, están viviendo amor sin compromiso. Y por eso, porque él no está comprometido con ella y no la ama, no quiere la consecuencia de ese amor, que es que ella se ha quedado embarazada. Es decir, que usted ha tenido un hijo y es un cobarde. Es un cobarde porque no quiere aceptar las consecuencias de su acción. Y además su propia sexualidad la está viviendo de manera hedonista. Usted no quiere el fruto de su acto, de su donación a su pareja, sino que usted lo único que quiere es darse placer a sí mismo utilizando el cuerpo de su novia. Suena un poco burro, lo que estoy diciendo. Si hay compromiso,
no tendría por qué, o sea, puede venir mal dadas, pero uno se alegra y dice, vamos a tener un hijo, ¿no? Qué alegría, vamos a tener un hijo. Y qué es lo que estará sintiendo ella, ¿no? Entonces, es duro y no me atrevo a responder así en público a más porque no conozco las circunstancias, ¿no? Pero a los jóvenes les digo que no os engañéis. Si no hay compromiso, no hay amor. No es verdad. ¿Me quieres? Sí, cásate. Es que si sale mal, y ahí salen las heridas. No me caso porque mis padres no se casaron, o se divorciaron, o se rompieron. Tengo miedo a fracasar. Pues primero cura tu herida y luego no hagas daño al de enfrente, ¿no? No te puedes meter en una relación emocional si eres inmaduro, ¿no? Inmaduro. Porque el amor humano, aunque no se diga, reclama incondicionalidad y para siempre. ¿Os imagináis a vuestra novia o a vuestro novio que le dicen, Julián, ¿me quieres para 5 años o para toda la vida? Y en esas conversaciones de tortolitos cariñosos te dice, bueno, para un rato solo. Pues no, evidentemente, si es para un rato, tú no me quieres, eres un jeta. Y viceversa. Pues bien, todas las relaciones que se establecen son eso, muchas veces, ¿no? Y lo que hay que hacer es, y luego hay un problema, tener un hijo no es garantía de que haya un verdadero amor matrimonial, ¿no? Entonces yo lo que aconsejo es que habléis con un sacerdote o con alguien que os pueda aconsejar bien sobre ambas cosas, ¿no? Pero siempre preservar la vida, lógicamente, ¿no? Tener al hijo, y si el marido se va, pues se va. Es un cobarde, no te quería. Es duro, y ahí la iglesia y la familia tiene que apoyar a esa mujer abandonada, porque lo que es una mujer abandonada, ¿no? Está siendo ya abandonada en el parto, ¿no? Está siendo abandonada con ese marido diciendo eso. No es un marido, no es un marido. Bueno, es lo que veo yo, no sé. Muchas gracias, padre. Padre, ¿podríamos profundizar un poquito más en la palabra que ha mencionado, hedonismo? Vale. Hedonismo. Pues no sé. Buscar Google y buscar cuál es la búsqueda más conocida en todo Internet. Yo no sé, pero sale pornografía, sexo, todo eso, ¿no? Hedonismo, placer. Es que vuelve a ser lo mismo. Bailey, hazme otra vez la pregunta, pero enfócamela de otra manera. Porque hedonismo es tan abstracto. ¿A qué te refieres? A la búsqueda del placer. El hedonismo en una relación. A ver, el placer es bueno. Decía Aristóteles, bueno, todas las pasiones son buenas, pero en un orden. El placer está en los animales y es el vehículo natural. Si, por ejemplo, si comer no nos diera placer, nos moriríamos. El placer es bueno, pero como somos seres espirituales, el placer, que es el nivel animal, está por debajo. Es decir, y el placer y el sentimiento son cosas necesarias, pero sobre eso no se puede sustentar un edificio humano solamente. Es un edificio animal. Seríamos animalitos. El hombre tiene valores espirituales, tiene capacidad de compromiso, tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene saber dónde está la verdad y comprometerse con la verdad y comprometerse con el bien. Y sobre eso se construye una relación, un hogar, una familia. Y la felicidad, el gran problema es que confundimos la palabra felicidad con la palabra hedonismo. Y no es verdad. O sea, ¿os habéis fijado que a las madres siempre les gusta la cabeza del pescado? O sea, ¿qué pasa? ¿Que es la parte más rica del pez? No. Es la parte más asquerosa. ¿Por qué se la comen las madres? ¿Por hedonismo o por amor? Es evidente que el que ama elige el peor sillón,
cuando estás en un asiento y hay siempre un sitio peor para ver la televisión y la persona que más ama es la que elige el último puesto, el peor. Entonces, el hedonismo es definir la felicidad desde el hedonismo es definir al hombre desde el egoísmo. Yo, mí, me, conmigo, mi comodidad, mi placer, mi sentir. Y cuando tu mujer se quede paralítica y en silla de ruedas, ¿qué harás? Porque a veces ocurre. El otro día estuve con un matrimonio precioso que llevan muchos años juntos y ella es ciega, ¿no? El placer, pues sí, está bien, pero a veces no habrá placer. Si tú estableces tus relaciones solo desde el placer, no serás feliz. Y además eso lo sabe todo el mundo que se ha comido 7 kilos de helado. ¿Qué ocurre cuando te comes 7 kilos de helado seguidos? Que vomitas. Pues si tu vida la construyes en torno al placer, el vómito de tu vida será un intento de suicidio. Eso es la náusea de Sartre y de todos los existencialistas. Esa es millonarios que he conocido de gente rica que dice, lo tengo todo y no lo tengo nada. Eso es lo que decía María de su testimonio, ¿no? Porque hedonismo, vosotros a lo mejor pensáis en sexo, placer y chocolate, ¿no? Pero el hedonismo en esta sociedad es mucho más amplio. Es una vida exitosa, una vida de poder, o sea, la comodidad, de bienestar. Hay muchas maneras de ser hedonista, ¿no? Yo tengo una anécdota de alguien hace muchos años que entró a unos ejercicios espirituales y era un hombre muy rico, millonario, tenía de todo. Y le invitaron a hacer unos ejercicios con jesuitas allí a rezar. Se tiró 4 días rezando. Cuando acabó, pues como tenía mucho dinero, le dijeron, ¿cuánto es? Y pues dijeron una cantidad pues de convento de monjas. Y se rió y sacó un talonario y les dio $1.000.000, ¿no? Pues tenía mucho dinero. Y dije, es que lo que me habéis dado es la vida, ¿no? Y el sacerdote le preguntó a este hombre rico, dijo, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué te ha hecho venir a rezar si lo tienes todo? Dijo, es que le hice hace un mes a mi hija una pregunta. Y es, ¿tú a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Y sabéis lo que contestó? Yo a quien quiero más es al jardinero. Porque era el que estaba con él. Papá no estaba. Ahora, acompañar a tu mujer o a tu hijo enfermo en una cama de hospital, eso no es nada placentero. Y sin embargo, produce una inmensa felicidad. Y si no, probarlo, jóvenes. Ir a cuidar enfermos a los hospitales. No es nada agradable ver a gente que babeando hay que dar la cuchara comiendo. Pero si se lo haces con una mirada de cariño, descubrirás que la felicidad está ahí. Eso es la Madre Teresa de Calcuta. Y María, cuando cuenta su testimonio, siempre dice que ella fue rescatada ahí, que ella, al ir curando a los pobres, ella, que era pobre, fue curada por los mendigos. Los mendigos la curaban a ella. Y por eso, porque la felicidad no es el placer, la felicidad es la donación. Y dar hasta que duela. Eso es un lema de la Madre Teresa de Calcuta. Vosotros jóvenes, dar hasta que duela, dar vuestro tiempo, dar vuestro dinero, dar vuestras ilusiones, dar vuestra vida a algo que valga la pena. Y eso no es nada cómodo, nada, pero es muy ilusionante. Muchas gracias, Padre Javier. Tania, tenemos otra pregunta. Sí, bueno, ¿de qué edad eran la mayoría de las mujeres que se practicaron algún aborto? ¿Considera Sí, que eso, había seguridad en su decisión o era un engaño de parte de familia o pareja? sí, a ver, ahí sobre ese tema ella decía que había de todo, ¿no? Desde la niña con miedo de 15, 16 años, que su mundo adulto le está presionando a quitarse el problema, hasta mujeres que llevadas por una carrera profesional de éxito muy alta,
pues ese hijo no les viene bien, pues porque va a truncar su carrera profesional de éxito como directora o lo que sea. En ese sentido, el feminismo ha hecho un grave daño a la mujer al no proteger la feminidad de su maternidad, ¿no? La maternidad se ha convertido en un problema para la mujer y cuando tendría que ser su mayor joya, ¿no? Y sobre cuánto, o sea, en cuanto a la edad, el estatus era clase media alta en la gente de 40 años y jovencitas con mucho miedo. Y luego también había gente, decíamos, que el marido, como ha dicho alguien, ¿no? Que no quiere, que presiona a su mujer para que no tenga el hijo, ¿no? Y también es verdad que ese tipo de cosas luego acaba rompiendo el matrimonio.